que yo no soy argentina, yo para nada soy argentina, pero colaboro con mis compatriotas, es decir, que vengo del trabajo, que yo soy actriz y que vengo del trabajo de un extraño rodaje para una televisora mexicana. Mucho respeto aquí, mucho respeto. El tío me miraba con su mate chocolate, me miraba a los ojos con la cámara a un lado y me decía, tía, que la siguiente línea la vas a decir exactamente como yo te la diga. Tú vas a decir, boludo, pero ¿qué está pasando aquí? Como que me estás engañando, pero qué concha, la reconcha de su madre, que me están tratando re mal, que esto no me gusta para nada, hombre, no, a mí. Y todo ese tipo de cosas que si lo bajas el mexicano es como, este pinche vato me está haciendo infiel, no mames, vete a la verga. O sea, dejando un poquito de lado toda esta situación que me tiene un poco mal viajada, un poco entre una nacionalidad y otra, vengo a contarles que hace como una semana me corté el pelo. Según yo, llevaba como 3, 4 meses sin cortarme el fleco, porque según yo ya quería tener mi cabello parejito. Porque por los que no saben, en junio ocurrió una tragedia. Yo me corté el pelo solita. Y quedó esta catástrofe. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Con el fleco cortito, te pareces a Finn Wolfhard, te pareces al mejor amigo de Nacho Libre, y creo que esto no le gusta a ti, al espejo y a los hombres. Y ya sé que quieres estar soltera toda tu vida, pero de repente te chisqueas un poquito y te preguntas, ¿por qué no le gustas a los hombres? Bueno, ahí está tu respuesta, porque pues olvidé todos esos pensamientos que había estado teniendo como que a lo largo de estos meses y tomé la decisión de cortarme el fleco, y pues aquí estamos otra vez siendo Finn Wolfhard, siendo protagonistas en una película de lucha libre. Pero miren, ¿saben qué? La vida es una, el pelo crece y pues uno tiene que hacer lo que quiera hacer, lo que tenga que hacer. Y es aquí donde viene mi pregunta. ¿Hasta qué punto debería de hacer lo que quiero hacer? Porque luego cuando yo me vaya de este mundo, cuando pues se me acabe la suscripción premium, porque por ejemplo, yo hice lo que yo quise. No ahondemos más en las cosas que yo quise hacer ni nada de eso, porque probablemente esas cosas no se puedan decir y uno a veces comete el error de sobrepasar ciertos límites, que es mejor no andarlos diciendo enfrente de la cámara, ¿verdad? Pero hipotéticamente, hice lo que quise en mi vida. Se me acaba la suscripción premium a este plano terrenal, se me acaban mis vidas, etc, etc. Y yo hice lo que quise. En este ejemplo sería, yo escribí en mi diario una carta larguísima para mi ex, en donde moralmente queda mal mi ex, pero si lo ponemos como que sobre la mesa, yo también quedo mal por todas las sandeces que estoy diciendo, en el sentido de que, ¿por qué soportaste tantas mamadas? Y no solo eso, ¿por qué dejaste evidencia de todo lo que soportaste con tu migajerismo? Y ya sé, mayoría de las personas, el término migajero, migajerismo, es como una ofensa, como a lo mejor podría decirse un revictimizamiento a la persona que ha sufrido de migajerismo, pero seamos sinceros, todos, migajeros, no migajeros, alguna vez hemos sido migajeros. Alguna vez yo fui migajera y alguna vez me migajearon, y eso está bien. Eso es parte de la naturaleza humana, eso es parte de la sociedad, es parte de la vida, es parte de crecer, bu. Pero aún así, a mí me daría mucha vergüenza irme de este plano terrenal y que la gente encuentre las cartas que le escribí a mi ex. Así como cuando la gente encontró todos los videos de MP3, cuando se casó con el Dado, cuando encontraron el video de su boda, que todo comenzó como algo muy romántico, muy acá, amor youtuber, hashtag amor youtuber, juntos hasta la muerte. Y luego como todo este proceso grabado, que yo siento que grabar tu romance, publicar tu romance o ese tipo de cosas, aparte de que le echa mala vibra del exterior a tu relación romántica, amorosa, siento que también como que te estás metiendo la pata tú solo, porque obviamente nada es para siempre, absolutamente nada es para siempre, y que estés presumiendo esa clase de sentimientos
pues como que se va a dar cuenta en el momento en que esa relación se termine, y normalmente las relaciones que son extremadamente públicas como AMP3 y Dado es porque algo falta en la relación. Ojo, yo no soy psicóloga y todo lo que estoy diciendo son puras sandeces, no investigué absolutamente nada, todo lo que yo les voy a contar es de lo que leí, de lo que he visto en internet y de mis opiniones sin fundamentos. Yo siento que las personas que más presumen sus relaciones en internet, ya sean influencers o personas random que suben contenido de internet, así como de que yo lo estoy haciendo en este momento, siento que cuando lo presumen es porque algo falta en esa relación y creen que el exterior puede ayudarlos a cubrir esas necesidades que no se están cubriendo dentro de esta monogamia y estas situaciones temacheras. Entonces, por ejemplo, como AMP3, todo empezó como algo muy romántico, muy de romance, muy de amor, muy bonito, muy telenovelesco, y terminó en algo muy tóxico, y luego se fueron descubriendo cosas de que en realidad siempre fueron tóxicos, simplemente que lo que mostraban en pantalla era lo que ellos querían creer que sucedía en su relación, todo este amor, todo este color rosa que en realidad no existía, y todo era editado en la pantalla, y eso que ellos no editaban sus videos, así como yo no los edito. Pero bueno, pura actuación, puro fingir, lo que les digo, o sea, todas estas carencias subidas al internet, que cuando uno termina esta relación, pues el internet no olvida, y puede que tú quieras pretender que nunca anduviste con esa persona, como nos pasa la mayoría de las veces que terminamos con alguien, haya sido una relación buena o mala. Normalmente quieres como borrar ese historial que tuviste con esa persona, por eso borras fotos, dejas de seguir en redes sociales. En esta era digital, pues antes quién sabe qué era lo que pasaba, se quemaban las cartas, no lo sé, pero en esta era uno quiere como borrar el historial. Pero el internet nunca olvida, y en las épocas anteriores supongo que los libros tampoco olvidaban, las cosas escritas no olvidaban, y menos de figuras tan importantes y públicas como en este caso lo es Oscar Wilde. Así que, mis queridos tafilianos, yo soy Tafil, a ti probablemente te haga falta Tafil y dejar de ver tanto internet, abrir un libro y ponerte a leer algo así de provecho, un chismecito o algo así como el que yo leí. Entonces el día de hoy, mis tafilianos, lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre qué es lo que pasa en el libro de Profundis, escrito por Oscar Wilde. Este libro, la verdad, sí lo leí allá como por junio, cuando recién me corté el pelo, hace como 5 o 6 meses. Y no me acuerdo de mucho, pero sí me acuerdo de los eventos que me traumaron o que me hicieron cuestionarme como las cosas que Oscar Wilde vivió, que al mismo tiempo viví yo, y al mismo tiempo lo relacioné mucho con AMP3. ¿Por qué? Por lo siguiente que les voy a contar. Todos sabemos el chismecito de lo que le pasó a nuestra gran diva de los clásicos homosexuales allá por los 1800, entrando a los 1900. Sabemos que vivió los últimos años de su vida, bueno, la última década de su vida en prisión, encarcelado, y sabemos que 3 años después de salir de la cárcel, se suscribió de esta vida por complicaciones gracias al alcohol que ingería tras este trauma de haber permanecido tantos años en la cárcel por un hecho que yo no había investigado hasta que leí el libro. Yo no sabía las razones del por qué Oscar Wilde había estado en prisión, solo sabía que era algo derivado a su orientación sexual, pues a su orientación sexual, pero no sabía qué era exactamente lo que había motivado como que a la policía a ir a casa de Oscar Wilde a apresarlo porque le gustaran los hombres. Entonces, cuando leí este libro entendí muchas cosas y me dio un coraje, me agarró un coraje, no se pueden imaginar, y dije, todo es culpa de los hombres, todo es culpa del romance y todo es culpa de los artistas. No, más bien, todo le pasa a los artistas. Los artistas son las personas que más sufren en esta sociedad, y Oscar Wilde es el claro ejemplo de por qué si eres un artista no debes de tener un romance. Pero bueno, espero que esta mierda sí esté grabando. Oscar Wilde, siendo probablemente un adulto mucho mayor, tendría a lo mejor unos 60 años, les estoy inventando porque no es como que yo después de leer un libro me tome la molestia de seguir leyendo, investigando de dónde viene y a dónde va el escritor, y todas esas jaladas que hace la gente que realmente es culta, inteligente, y que lee por algo muy distinto al entretenimiento, que lee nada más por andar de mamadores. Y yo no vengo aquí a ser mamadora, yo solo vengo a contar las cosas que leo, a hablar
y nadie me va a detener. Entonces el punto es que Oscar Wilde, pongámosle que tenía 60 años, porque en esa época todos se morían muy jóvenes y para mí 60 años pues es joven. Entonces nuestro queridísimo Oscar Wilde estuvo durante muchos años siendo pretendido por un chavito que había sido su alumno en una universidad tipo Harvard, Yale o una cosa así allá en Inglaterra, creo que era de Inglaterra. Entonces, durante muchos años Oscar Wilde estuvo siendo básicamente perseguido con otras intenciones amorosas por un muchachito al que le llevaba a lo mejor unos 40 años. Y Oscar Wilde, en lo que él narra en el libro, porque probablemente no sea cierto, porque, pues, miren, yo siempre voy a defender a la gente de mi edad, pero no a los hombres. Entonces, quién sabe si Oscar Wilde le daba entrada al muchacho que era su alumno, o no le daba entrada, o realmente el muchacho era muy insistente con su maestro Oscar Wilde. No sé, yo no voy a meterme en esos temas, pero el punto es que Oscar Wilde se empezó a pretender con este muchacho llamado Bossy. La verdad es que en todo el libro Oscar Wilde nunca menciona a Bossy como su pareja, pero lo deja muy claro a entender que la relación que tenían no era simplemente de amistad, sino que había traspasado como esta frontera entre relación de maestro y alumno y que habían llegado a ser algo más que amigos. Entonces se entiende que fueron pareja, aunque Oscar Wilde nunca lo haya explicado tal cual con palabras. Entonces, para empezar, el libro de Profundis no es un libro pensado para ser un libro. Es decir, sí está escrito por Oscar Wilde, pero Oscar Wilde nunca se sentó a escribirlo con el propósito de que fuera un libro a publicarse, sino más bien todo de Profundis era una serie de cartas que Oscar Wilde escribió en los años que estuvo en la cárcel para básicamente mentarle la madre a su expareja Bossy. De hecho, el título de Profundis ni siquiera se lo puso Oscar Wilde, porque cuando Oscar Wilde se va de este mundo, pues la gente encuentra las cartas que él escribió a Bossy y deciden publicarlas a manera de ensayo novela diario con memorias de Oscar Wilde en referente a esta situación con Bossy. Y es la misma gente la que finalmente le da el nombre de Profundis a básicamente el último libro que Oscar Wilde escribió en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Oscar Wilde repentinamente está en la cárcel? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué habla mucho de este tal Bossy? ¿Qué es lo que Bossy tiene que ver en esta situación? Y bueno, aquí les va el chisme completo. Y el por qué pienso que esto se trata como una dimensión alterna, un upside down alterno de MP3 en otra vida pasada siendo Oscar Wilde o algo muy similar, porque su historia es muy similar, pero siendo realistas, la historia es muy similar a cualquier persona que haya tenido un ex varón en este mundo. Oscar Wilde entra a la cárcel porque tenía esta pareja llamada Bossy. Las personas como que ya sospechaban que estos dos traían algo porque siempre estaban juntos y como que a la gente no le agradaba, en especial al papá de Bossy, al papá de su alumno, no le agradaba esta relación que tenían porque el papá sentía que Oscar Wilde estaba fomentando estas actitudes homosexuales en su hijo y obviamente a ningún padre del siglo XVIII, del siglo XIX le gustaba que su hijo fuera pues del otro bando, pues, o sea, no le hubiera gustado siendo de la vía pública y toda esta cosa que se supiera que su hijo era homosexual y cuando también era bien sabido que, bueno, era bien sospechado que Oscar Wilde también era del otro bando, entonces era como esta cosa del papá de no quiero que mi hijo para empezar, no quiero que mi hijo se relacione con su maestro de forma tan amistosa y para terminar no quiero que mi hijo se embarre en un chisme sobre homosexualidades o sí, el amigo de Oscar Wilde, el ex de Oscar Wilde, básicamente confrontó a su padre, pero no en el sentido varonil de confrontar a su papá, de decirle, déjame vivir mi pinche vida. No, fue como, ¿de verdad crees que soy gay? ¿En serio quieres pelear por esto? Va, pues peleate con él. Vamos a juicio y demuéstrame que Oscar Wilde es gay. Y si me demuestras que es gay, lo dejo. Pero si no, voy a seguir con él. Y te vamos a ganar, maldito. Entonces, debido a esta analogía muy estúpida que tuvo Bossy de cómo pelearse con su papá utilizando a Oscar Wilde, fue
la manera en la que Oscar Wilde va a juicio por homosexualidad allá por el año de 1890. Pierde el juicio, obviamente, porque había muchos rumores de que Oscar Wilde era homosexual, había muchas evidencias, había muchos testigos. Y mire, yo no estoy juzgando a nadie, pero pues en esas épocas por alguna razón se llevaban ese tipo de juicios. Y pues Oscar Wilde entra a la cárcel porque pierde el juicio contra el papá de Bossy, en donde se demuestra que sí es gay. Y Oscar Wilde obviamente se super caga con el Bossy y le dice, ¿por qué chingados? ¿Por qué chingados? ¿Qué te hice? ¿Qué te debo? Y sí, sí quiero llorar, Ale Muñoz, sí quiero llorar. Hace cuenta que eso le dice Dorian Gray. Hace cuenta que eso le dice Oscar Wilde al boss y le dice, ¿por qué chingados si te quieres pelear con tu papá me usas a mí? Ve y agárratelo a madrazos allá fuera de Madero. A mí no me estés embarrando en tus pinches pedos paternales. Pero el boss sí estaba en plan de, no, en serio, yo no lo hice adrede, o sea, yo lo hacía para defenderte. Se me salió de las manos, sí, tal vez tenías razón y no debí de traerte a juicio con mi papá para demostrar que no eras gay cuando llevamos como 10 años siendo novios, ¿verdad? Creo que no fue muy inteligente de mi parte. Entonces, Oscar Wilde entra en la cárcel en donde creo recordar que dura como 10 años adentro y él está con todo el coraje atorado porque pues recordemos que Oscar Wilde pues a lo mejor tendría 60 años, llevaba una trayectoria larguísima dentro del teatro y la literatura inglesa. Había como que sobresalido mucho, era muy famosillo, sus obras eran muy publicadas, muy vendidas, la gente iba mucho al teatro a ver de que sus obras de teatro y todas estas cosas, y el Bossy nada más llega a partirle en dos este mundo, a ponerle pausa, lo mete a la cárcel y toda la fortuna que Oscar Wilde había hecho, toda la fama que había tenido se vio opacada por este chisme de Oscar Wilde, el escritor de Dorian Gray, el escritor de Salomé, el escritor de Los fantasmas de Canterville, está en la cárcel por gay. ¿Qué pedo? Entonces, pues Oscar Wilde empieza a escribir esta carta porque, contexto, Oscar Wilde sí se enojó por el hecho de que Bossy, por su culpa, indirectamente lo metió a la cárcel, pero se enoja más por el hecho de que Bossy jamás fue a visitarlo a la cárcel. O sea, Oscar Wilde era visitado por absolutamente todo el mundo, sus amigos iban y le llevaban libros, le contaban sobre el mundo allá afuera, todo, pero Bossy nunca se paró en la cárcel a saludarlo, a llevarle algo, a ver cómo estaba, a platicar con él. Nunca se paró en la cárcel, siendo que fue la culpa de Bossy la que hizo que Oscar estuviera por años en la cárcel. Entonces fue por este motivo por el que él empieza a escribirle la carta mentándole la madre. Y es aquí donde conocemos un poquito el contexto de esta relación que tenían estas dos personas que se siente un poquito justificable por la diferencia de edad, pero sigue siendo algo turbio, algo malo. Por ejemplo, siento que la principal temática que aborda Oscar Wilde en estas cartas o la principal incomodidad a la hora de escribir estas cartas, porque ya saben que cuando uno se pelea con su expareja, pues tiene un asunto que es el que más le pica en cuanto a la relación. Por ejemplo, no sé, me fuiste infiel con tal, o siempre estabas con tus amigos, o nunca me contestabas, nunca tenías tiempo para mí, etcétera. Oscar Wilde, la cosita que maneja más, de la que más habla en el libro, es la cuestión económica, porque nos cuenta que Bossy básicamente abandonó a sus papás, o sea, Bossy siendo tan joven se salió de la casa de sus papás y a todos lados quería acompañar a Oscar Wilde, a sus viajes, a sus eventos, a sus autógrafos, a sus alfombras rojas y toda esa cosa, ¿saben? Como a sus meet and greet y así. Y siempre era como una garrapata pegada con Oscar Wilde y obviamente Bossy no pagaba nada. Oscar Wilde le financiaba todo. Creo que llegó un punto en el que Oscar Wilde le financió la carrera para que la terminara. Y pues Bossy no ponía nada, no trabajaba, se la pasaba metido en vicios, tomando en fiestas. Y pues básicamente tiraba mucho a León a Oscar Wilde, como que lo trataba como de que, ay, solo eres un pinche viejito y por eso no me entiendes, pero yo voy a ir a la fiesta en la noche y mañana también y probablemente me vaya por 6 días con tu dinero y no vuelvas a saber de mí hasta dentro de la otra semana y voy a llegar bien crudo y tú me vas a cuidar. Oscar siempre estaba para él, o sea, Bossy siempre llegaba llorando, Oscar lo consolaba. Llegaba crudo, Oscar lo cuidaba. Que si ya le dio fiebre, Oscar lo cuidaba. O le contrataba a alguien para que lo estuviera cuidando. Pero una vez
por una vez que a Oscar Wilde le da una enfermedad, no me acuerdo si era fiebre escarlata o algo así, que era muy común que se te pegara, era como un virus como el COVID o cosas así. Por una vez que a Oscar le dio esa enfermedad, el Bossy se cagó y dijo, no mames, yo no vine aquí a cuidarte, o sea, yo vine a comer al restaurante del hotel, yo no te voy a estar cuidando. Pues que ahí nos lo deja, tirado en la cama. El Oscar Wilde como puede sobrevive, se baña solo, se limpia solo, se da su medicina solo. Y el Bossy, de que ni sus luces. Total, yo leo eso y digo, Oscar, ¿por qué no lo dejaste? También de lo mucho que se quejaba Oscar, era como de que, vato, te conocí siendo yo tu maestro y no has evolucionado nada en cuestión artística, o sea, te metiste a estudiar una carrera de literatura para ser escritor, no has escrito nada, lo poco que escribes es una mierda, no te esfuerzas lo suficiente en pasar tus materias, en poner atención, en aprender algo sobre el arte, sobre la vida, o sea, tal parece que tu única necesidad de ser artista es para tener fama, pero no estás haciendo nada por explorar realmente si tienes talento o no tienes talento. Y eso era algo de lo que Oscar se quejaba mucho de, ¿por qué estudias una carrera de arte si no tienes talento? Y se lo decía abiertamente de que eres un pendejo y no tienes talento y yo fui tu maestro, yo fui tu profesor y me consta que no tienes ningún pinche talento más que salir a las fiestas a tomar como pendejo y luego volver a que te cuide un viejito que fue tu maestro que te dice que no tienes talento. O sea, básicamente vos sí era un perdedor joven, un joven perdedor que no se daba cuenta hasta dónde llegaba su pendejez, su hedonismo, su necesidad como de, su necesidad constante como de llenar vacíos, de simplemente satisfacer deseos. O sea, el Bossy nos queda claro por lo que dice Oscar Wilde. Digo, el Bossy nunca sacó, que yo sepa, nunca sacó su, pues el otro lado de la historia, ¿no? Su libro explicativo del por qué era un pendejo en las palabras de Oscar Wilde. Y a lo mejor es como que una reafirmación de lo que decía Oscar Wilde, de que Bossy realmente estudió letras, pero no escribía nada. O el Bossy decía que era escritor, pero no escribía nada, porque pues ya le hubiera contestado algo, ¿no? Entonces, básicamente, Oscar Wilde nos dice que el Bossy era un hedonista de mierda, que era una persona que solo se guiaba por sus deseos carnales, de sustancias, de fiestas, de hombres, etcétera, etcétera. Y eso era lo que más le dolía a Oscar. Porque cuando cae en la cárcel y deja de recibir dinero de sus obras, financiación para sus obras, para escribir, ya no era como que este artista con bases sólidas dentro del mundo del arte, del mundo de la literatura, del mundo de la dramaturgia, pues obviamente deja de recibir dinero y eso es lo que más le duele porque dice, güey, estuve por 10 años manteniendo a este hombre, pagándole su carrera, intentando darle herramientas para que él aprendiera algo de mí, porque él quería ser escritor también, y cuando dejé de ser su maestro, seguí siendo su maestro aunque ya no estuviéramos en la escuela, para enseñarle a ser alguien en este mundo, para que él también tuviera dinero y trabajara y tuviera una buena vida igual que yo. Y a la primera oportunidad que tiene, hace que ese dinero que yo ganaba ya no me llegue. O sea, lejos de que Bossy intentara aprovechar a Oscar Wilde de una manera positiva en el sentido de evolucionar como artista, Oscar Wilde se sintió más como usado y como Bossy no logró lo que él quería de ser un artista, hizo que Oscar Wilde se rebajara a su nivel. Eso era lo que a Oscar le dolía, como de que como yo me dejé pisotear por una persona que no valora el arte como yo lo valoro y preferí poner un nombre por encima de mi arte, preferí arriesgarme a estar aquí metido en la cárcel que hacer que mi arte sobreviviera de cualquier método posible, medio posible. Esta cosa que yo entiendo perfectamente de cuando estás enamorado de alguien equivocado. Por ejemplo, Amy Winehouse. Como siendo un artista, porque no me dejarán mentir la gente que es artista, ser artista es parte de tu esencia, de tu personalidad, no es algo que puedas sacar de ti. O sea, naciste con eso y te mueres con eso. Y poner esa esencia tuya por debajo de un hombre, poner un hombre por encima de esa esencia tuya que podríamos considerar que es tu alma, tu materia prima, tu materia original, lo que estaba antes de que siquiera existieras. Poner un hombre por encima de eso, satisfacer los deseos de un hombre por encima de eso que tú eres, es algo que es muy cotidiano que le pase a los artistas, porque los artistas son personas que sienten mucho, por eso crean arte.
pero es muy peligroso arriesgar todo eso, todo lo que tú eres, por alguien que no vale la pena. Y también le pasa a las personas normales, o sea, personas que no son artistas, que ponen todo sobre la mesa, ponen todo sobre el piso, se acuestan ahí para que el hombre o la mujer o la persona que les hace la vida imposible, pero que por alguna razón aman, lo agarre y lo destruya y haga con su vida, con su esencia, con su alma, absolutamente lo que quiera. Y era de lo que más se arrepentía Oscar Wilde estando en la cárcel sin volver a ver a Bossy, diciendo qué estúpido fui, cómo dejé que un vato menor que yo, que era mi alumno, me enseñara a mí el por qué no debo de confiar en los hombres, en por qué no debo de poner a los hombres por encima de mi arte. Y pues básicamente esos fueron como que los motivos que llevaron a Oscar Wilde a estar en la cárcel. Pasó muchos años repudiando al Bossy dentro de la cárcel, o sea, todo lo que está escrito en De Profundis se siente una mentada de madre, o sea, a mí no me hubiera gustado ser Bossy porque se siente con un odio, esta cosa de que Oscar Wilde refleja el odio que le ganó a Bossy, pero sucede algo muy curioso y yo sé que a lo mejor ustedes como yo también se van a enojar y van a decir, ¿qué pedo, Oscar? ¿Qué te pasa? Pero después de haber estado 10 años en la cárcel, lo que sucede es que Oscar Wilde regresa con Bossy. Después de que Bossy no puso un pie en la cárcel para verlo, después de haber escrito todo esto, tirándole absoluta mierda, absoluto hate, demostrando el odio que Oscar le tiene a Bossy, aún así y después de todo, decide regresar. Y miren, yo no vengo aquí a juzgar a Oscar porque todo el mundo que vive en una relación tóxica de este estilo tiende mucho a regresar con esta persona porque probablemente cree que es lo único que va a tener en la vida o es lo único que se merece o cositas de ese estilo que ya nos enseñó las ventajas de ser invisible, de que uno tiene el amor que cree merecer y todas esas cosas, que la verdad es que yo esto no lo considero amor. O sea, si es una relación tóxica, ahí lo que menos hay es amor. Entonces Oscar Wilde sale de la cárcel, regresa con Bossy y vive por 3 años más después de la cárcel antes de salir de este plano terrenal. O sea, salió de la cárcel y solo duró 3 años el resto de su vida, pues. Y estos 3 años los pasó con Bossy de una manera un poco extraña porque también se dice que Oscar Wilde se convirtió prácticamente en un vagabundo porque obviamente en 3 años nunca logró recuperar su fortuna. Bossy no tenía dinero porque pues obviamente lo mantenía Oscar Wilde y Bossy hizo que la fortuna de Oscar Wilde se fuera a la mierda. Entonces Oscar pasó los últimos 3 años de su vida como que entre las calles, entre los vicios, entre el alcohol, ya no produjo nada, ya no escribió nada, ya no tenía ganas de hacer arte. Bossy le había arrebatado como que esta necesidad que tiene un artista de producir arte, no en cuestión monetaria, sino en cuestión espiritual, o sea, escribir, actuar, dirigir, o sea, lo que sea en cuestión de arte, Bossy le aniquiló todas estas ganas. Entonces Oscar Wilde pasó así sus últimos días entre las calles, entre el alcohol. De hecho, la manera en la que Oscar Wilde muere al final pues es solo y con el riñón chingado porque se refugió en el alcohol. O sea, bueno, y yendo y viniendo con Bossy, obviamente. O sea, terminando y volviendo con Bossy, terminando y volviendo con Bossy, siempre en el alcohol, como un vagabundo, sin escribir ya nada más. Y a mí se me hizo muy triste toda esta situación cuando leí el libro, porque yo en todo el libro me llegué a identificar en cierto punto con algunas cosas que decía, como esta cosa de cuando Oscar Wilde se enfermó de viruela y Bossy no fue para acompañarlo siquiera, para cuidarlo, para ver que nada malo le pasara lejos de eso. Y me sentí identificada en ese sentido de que a veces uno hace absolutamente todo por su pareja esperando reciprocidad o no esperando nada, pero cuando toca la hora de que llegue la reciprocidad y no llega, es este balde, esta pinche tina de agua fría que te cae y dices, madres, estoy con una persona que no me ama y que probablemente yo tampoco ame, pero soy tan dependiente de esta persona que por más que yo sepa que no me ama y no lo amo, no puedo irme de aquí. Y yo siento que Oscar Wilde
tampoco amaba a Bossy, porque la carta refleja mucho el odio que Oscar Wilde generó para con Bossy y no se notaba que era un odio reciente, sino que llevaba siendo un odio acumulado en estas cosas que les digo de económicas, de que Oscar Wilde le patrocinaba sus berrinches, sus chiflazones, todas estas cosas, sus fiestas. Y como que Oscar Wilde desde hace muchos años ya traía este coraje atorado de pinche huerco mocoso, te estoy pagando tu vida y tú no puedes ni atenderme en lo más mínimo. O sea, no siento que el coraje de Oscar Wilde para con Bossy haya llegado después de la cárcel, sino que más bien se estuvo aguantando este coraje y hasta que tuvo la oportunidad de realmente justificar su odio, sacó todo lo que tenía. Entonces no siento que Oscar Wilde nunca, jamás estuvo enamorado de Bossy. Nunca estuvo enamorado de él y Bossy tampoco estuvo enamorado de él, pero ambos se cubrían una necesidad que tenían. Por ejemplo, Oscar Wilde no quería estar solo y Bossy probablemente buscaba una figura paternal porque su papá lo odiaba, buscaba una figura paternal que cubriera sus necesidades económicas y de cariño, pero al mismo tiempo ninguno de los dos, ni tanto Bossy ni como Oscar, sabían mantener una relación amorosa de ese estilo tan profunda de profundis. Ninguno de los dos sabía como que mantener una relación de este estilo sin poseer, porque Oscar Wilde era muy posesivo y al mismo tiempo Bossy también era muy posesivo y realmente como que a lo mejor ni siquiera ellos mismos se daban cuenta de que no se amaban, pero era tan dependientes el uno del otro que hubiera sido imposible dejarse. O sea, se dejaron 10 años porque Oscar estuvo en la cárcel, Bossy nunca lo visitó. Y aún así, después de esos 10 años, vuelven y terminan, y vuelven y terminan, hasta que terminan definitivamente porque Oscar se fue de este mundo. Pero es esta cosa, es esta tristeza que le pasa a muchos artistas, que es hasta cierto punto, bueno, se cree que es hasta cierto punto inevitable, pero yo siento que mientras uno se conozca a sí mismo, mientras uno sepa ordenar sus prioridades, saber lo que uno merece, lo que no merece y hasta dónde existen sus límites, creo que este tipo de cosas se pueden evitar. Creo que Aimee P3 también pudo evitar muchas de sus desgracias teniendo el contexto actual, el contexto de quién es ahora, pero también es muy inevitable regresar en el tiempo y que Aimee P3 no caiga con el dado, que Oscar Wilde no caiga con el dado, que Oscar Wilde no caiga con el Bossy. Entonces, no sé, creo que son diferentes tiempos, diferentes momentos en la vida de cada quien. Por ejemplo, si yo hace 2 años me hubieran dicho que yo sería esta persona, no me lo hubiera creído, seguiría dependiendo emocionalmente de esa persona por la que puse mi arte por debajo de mí misma, por debajo de él. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chavos, mucho cuidado, chavas. Hay que priorizarnos a nosotras y después priorizarnos a nuestras creaciones, nuestro arte, lo que sea que nos pertenezca en ese sentido de creación. Y por último, allá lejos de nuestros gustos, allá muy por debajo de la pirámide de nuestras prioridades, los hombres. Porque ahorita están, mañana no, ahorita es uno, mañana probablemente sea otro y al final del día probablemente terminemos solas, así como Oscar Wilde terminó su vida solo, que pudo haberla terminado solo y de una mejor manera con su dinerito, con su dinerito, con su reputación intachable, con su fama de siempre, con muchísimas más obras que a día de hoy nos interesarían más. Imagínense yo, Oscar Wilde, si no hubiera andado nunca con vos y si nunca hubiera pisado la cárcel, ¿qué tantas obras más no tendríamos de Oscar Wilde que estaríamos analizando el día de hoy? Entonces, sí, pues esta cosa de no importa qué tanto hagas por un hombre o por una mujer, pero en este caso por un hombre, no importa qué tanto te desvivas por esa persona, si al final vas a pasar tus días siendo soltera, estando sola. Y lo que a mí me reconfortó mucho, aunque suene tétrico, es que nadie va a venir a salvarme, porque al final del día me voy a ir de este mundo yo sola. Entonces, quien tiene que salvarme en realidad es con quien me voy a ir de esta tierra, y esa pues soy yo. Tu arte es lo único que va a quedar de ti cuando tú te vayas de este mundo, así como solo quedó la carta que Oscar Wilde le escribió a vos y desgraciadamente
Este, que bueno, ni tan desgraciadamente, porque nos queda de aprendizaje lo que no tenemos que hacer como artistas, como escritores, la clase de gente de la que tenemos que escapar y todas estas red flags que siguen existiendo el día de hoy. O sea, esto podría ser contemporáneo y no sería nada extraño. Entonces sí, priorícense mucho, creen mucho arte, confíen mucho en ustedes y nunca le regalen su tranquilidad ni la seguridad de su vida a una persona que les está demostrando que ni siquiera las ama en igual medida. Bueno, pues esto fue de que todo, siento que me puse muy profunda en este video. No pude hacer tantos chistes porque como que sí estuvo un poquito personal, pero bueno, este fue el video, espero que les haya gustado. Pero bueno, en fin, muchas gracias por estar aquí. Los veo después. Chao. Adiós.